supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Padre precioso, Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Colocamos este tiempo en tus manos. Te pedimos que tú pongas gracia, favor y de nuevo para poder impartir este mensaje. Te lo pedimos de todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias. Amén. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos. ¿Puede por favor tomar su lugar? Qué alegría verlos. ¿Puede tomar asiento, hermana Rebequita? Bueno, mis amados, hoy nos encontramos acá. Este es nuestro último domingo en este lugar, por la gracia y la misericordia del Señor. Bueno, dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo y ya pues Dios mediante en 8 días nos reuniremos en el nuevo lugar que el Señor nos ha aparejado. Ahí está pues la dirección ahí en la pantalla para que pues nos pueda acompañar allí en ese lugar. Realmente es el tiempo perfecto realmente de Dios. Y pues realmente pues duramos 7 años en este lugar aproximadamente. Gracias al Señor pues pudimos mantenernos durante la pandemia, estuvimos transmitiendo y realmente pues siempre las enseñanzas han sido bíblicas, han sido relativamente pues centradas allí en el Señor, y es una satisfacción y realmente pues es un privilegio el poder ser un buen ministro de Jesucristo. Y realmente pues eso es lo que dice la palabra. Ese es el mensaje del día de hoy. Dale adelante. Así que el mensaje del día de hoy se titula Un buen ministro de Jesucristo. Y lo invito por favor a que abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 16. Recordemos que esto es una carta pastoral, hablando allí Pablo al joven predicador Timoteo. Hace 8 días estábamos viendo 2 Timoteo 3, estábamos viendo acerca de una generación mala y perversa, y hoy continuando con Timoteo, entonces seguimos aquí en 1 Timoteo 4, 6. Si no tiene su Biblia, aquí están los versículos en el monitor. Dice a partir del versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Bueno, entonces dice la palabra, un buen ministro de Jesucristo. Entonces vamos a ir al desarrollo de nuestra enseñanza del día de hoy. Le pido que exponga su corazón, su vida, abra su entendimiento a la palabra, quite todo argumento humanista que le impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas, y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces dice Pablo allí a Timoteo, dice en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Pero ¿qué era lo que estaba diciendo Pablo? Si esto enseñas. Hace 8 días Pablo le decía a Timoteo en la enseñanza que estábamos viendo, decía, pero también debes saber esto, y le estaba hablando acerca del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Pues aquí le está diciendo Pablo, si esto enseñas. El contexto anterior está hablando de la predicción de la apostasía y de muchos mensajes que encontramos ahí, como el requisito de los obispos, el requisito de los diáconos. Entonces Pablo le viene diciendo allí a Timoteo, si esto enseñas, dice, serás
buen ministro de Jesucristo. O sea que un buen ministro de Jesucristo debe enseñar realmente lo que realmente dice la palabra de Dios. Hay ministros que no enseñan la Biblia, que hablan muy bonito, que tienen unos mensajes realmente humanistas, de actitud positiva, de crecimiento, pero realmente no están hablando la palabra de Dios. Entonces, si lo comparáramos realmente a la palabra, pues ellos no son buenos ministros de Jesucristo. Así aparentemente tengan un aviso que aman al Señor, que son cristianos, pero realmente la palabra es completamente clara. Entonces dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. El Señor Jesucristo, durante estos 7 años que estuvimos en este lugar, pues nos ha enseñado un sinnúmero de enseñanzas, entre las cuales pues tenemos entre algunas el orden de la salvación, hablamos de la doctrina de la predestinación, hemos hablado de la exposición de la carta a los romanos, hemos hablado de una vida con propósito, hemos hablado de cómo reconocer una secta o una falsa doctrina, hemos hablado acerca de alcanzar la madurez espiritual, hemos hablado acerca de la verdad bíblica, acerca de los diezmos, hemos hablado de tiempos de apostasía, de la asistencia del infierno, de la asistencia del cielo, de la desgracia del adulterio, hemos hablado de la familia según la Biblia, hemos hablado del suicidio, hemos hablado de qué pasa después de que la persona muere, hemos hablado de la consecuencia del pecado y un sinnúmero de enseñanzas que están realmente alineadas pues realmente a la Escritura. Entonces, si Pablo en ese tiempo nos estuviera diciendo, bueno, amados hermanos, si esto se enseña, si ustedes han enseñado esto, ustedes son buenos ministros de Jesucristo. Hablaba esta mañana con el hermano Jaime y pues en medio de todo le doy gracias al Señor porque pues he sentido satisfacción de que hemos podido en lo posible predicar una correcta doctrina, hacerlo pues conforme a la palabra, pues hablar sermones completamente bíblicos. Muchos de ustedes, de los que nos escuchan, de los que vienen a este lugar, saben que las enseñanzas siempre están nutridas con palabra, con la Biblia. Aquí hablamos pues realmente la Biblia. Continúa diciendo Pablo allí, decía, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Alguna pregunta que nos hacen muchas personas o una de las preguntas que nos hizo el pastor Luis, que es la persona que nos arrendó el nuevo lugar? Una de las primeras preguntas que me dijo él, me dijo, ¿ustedes tienen una sana doctrina? Pues yo creo que usualmente todas las iglesias, así sean sectas, van a decir que tienen una correcta doctrina. Pues yo le dije, sí, obviamente pues tenemos una correcta doctrina, pero pues hay que ver qué es lo que es una sana doctrina. Y pues hablamos acerca de muchos temas. Entonces, pero realmente eso se conoce. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Nosotros también podemos reconocer una doctrina pues por lo que realmente pues ellos están hablando, realmente pues por los frutos que ellos tienen, por lo que realmente pues están mostrando realmente allí a las personas. Entonces uno puede realmente pues sacar una evaluación. Cuando el hermano me preguntó esto, pues yo le dije, bueno, tenemos ahí una plataforma en YouTube y en Facebook, pues si su merced quiere puede pues mirar algunos de los mensajes, y pues yo lo dije abiertamente y tranquilamente porque sé que la mayoría de mensajes, el 99.9% de los mensajes pues son centrados, son realmente bíblicos. Y realmente pues sí, él se tomó la tarea de ver algunos mensajes y bueno, gracias al Señor pues fue Dios quien abrió realmente las puertas de ese lugar a donde vamos allí a estar. Entonces dice que nutrido con las palabras. Cuando encontramos nutrientes, a veces encontramos en los alimentos que habla de los nutrientes, y hay nutrientes que son bastante buenos. Pues qué bueno es que cuando nosotros sazonamos nuestras enseñanzas con la palabra, con el evangelio, ese es el mejor nutriente que nosotros podemos dar, porque si no se nutre a los creyentes, pues van a ser esos cristianos que son realmente cristianos mediocres, perdónenme la expresión, o cristianos que realmente nunca crecen en el conocimiento de la palabra. La Biblia nos dice y nos habla de cristianos que realmente toca darles esa leche espiritual, que nunca crecen. Conocemos personas, yo creo que han pasado tal vez 5 o 10 años y podemos ver que están en lo mismo. Todavía hay que enseñarles cómo leer la Biblia, hay que enseñarles cómo orar y realmente pues enseñarles los primeros rudimentos allí de la palabra. Y ese no es el propósito es que cada creyente crezca en el conocimiento del evangelio, que un día una persona pueda ministrar realmente el evangelio a otras personas. Ayer me llamó alguien de la iglesia, me pidió el favor que si podía presidir allí un funeral de un familiar de esta persona que falleció. Pues realmente no era porque no quisiera, pero realmente no tenía el tiempo ayer.
Pero yo creo, yo le dije a esta persona, pues yo creo que tú puedes, allí es una oportunidad para que tú testifiques de Cristo delante de tu familia. Y pues le dio como risa a esta persona, pues tal vez le dio como temor a hacerlo. No sé si lo haría finalmente, pero yo creo que nosotros debemos tener esa capacidad, que nosotros dependamos realmente de Cristo y no de un pastor, no de un predicador. Qué bueno que el pastor pueda acompañarnos en una enseñanza bíblica, que el hermano Jaime pueda presidir de pronto un funeral, ¿cierto? Pero si realmente ninguno de nosotros podemos, pues qué bueno que cada uno de nosotros, cuando hayan esas circunstancias, pues realmente lo podamos hacer. Abrir nuestra boca y realmente testificar de Cristo. Recordemos que Romanos 1:16 dice que no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Pero a veces, ¿qué pasa? Que nosotros cerramos nuestra boca. Hay una necesidad espiritual y nosotros sabemos que la respuesta es Cristo, que la solución es el camino, pero ¿qué hacemos? Que no testificamos de Cristo. Porque pensamos, ay no, qué susto hablar delante de las demás personas. No, hagámoslo en el poder del Espíritu Santo. Pues yo creo que a todos nos pasó. Alguna vez yo siempre fui una persona de niño en el colegio que me daba pena hablar en público. Pero gracias al Señor, pues es algo que hemos ido desarrollando en el Señor. Y lo hacemos con gozo, con alegría. Cada vez que encontramos una situación, pues es una oportunidad para que nosotros podamos realmente testificar de Cristo. Entonces dice Pablo que nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que hemos seguido. Entonces, gracias al Señor, como buenos ministros de Jesucristo, por estos 7 años hemos podido dar realmente esa correcta doctrina. Y oramos al Señor para que allí en el nuevo lugar que el Señor nos permite ir, podamos continuar perseverando en la sana doctrina. Que no se vaya a torcer el Evangelio. Le decía al hermano Jaime esta mañana, pues la experiencia anterior que tuve con el pastor que estuvimos apoyando durante 5 años, estábamos en un lugar pequeño y luego pues el pastor tomó la decisión de ir a otro lugar mucho más grande, pero lamentablemente ¿qué pasó? Que la doctrina cambió. La doctrina empezó, se torció la doctrina porque obviamente pues había un compromiso mayor 10 veces de responsabilidad de dinero del canon de arrendamiento y pues la doctrina cambió. Ya todas las enseñanzas terminaban en dinero, en pactar, en sellar, en sembrar. Los predicadores que se invitaban venían a lo mismo y pues realmente fue el motivo por el cual realmente salimos de ese lugar, porque no estábamos de acuerdo. Decía, bueno, esto no es el Evangelio. Así que oramos al Señor para que en ese nuevo lugar, aunque hay más responsabilidad, nosotros podamos seguir perseverando en esa correcta doctrina. Entendemos que realmente Dios es nuestro proveedor y nuestro Señor. Versículo 7 de 1 Timoteo. Estamos en 1 Timoteo capítulo 4, desde el versículo 6 en adelante. Seguimos al versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Entonces realmente los mensajes humanistas son realmente fábulas. ¿Qué es una fábula? Pues realmente es un cuento y hay muchas iglesias donde realmente se predica allí esas fábulas. Y estaba pasando pues en los tiempos de Pablo, pero realmente si miramos en este tiempo, realmente triste y lamentablemente el porcentaje es alto de iglesias donde hablan de fábulas, lo que al hombre le parece. Hablábamos con el hermano Jaime esta mañana, pues usualmente nosotros tenemos un bosquejo de cada enseñanza y pues sabemos realmente de qué es lo que vamos a hablar. No es que venimos aquí, nos sentamos a hablar lo primero que se nos ocurra, lo que pensemos que esté bien, sino que tenemos un bosquejo realmente allí en la palabra del Señor. Entonces debemos desechar esas fábulas, debemos desechar esas enseñanzas que no son bíblicas, debemos sacarlas realmente de nuestro corazón, no guardarlas porque realmente son fábulas. Y usualmente las fábulas y los cuentos lo que traen es confusión en la vida de los creyentes, porque hay creyentes que obviamente se conforman con esas fábulas. Oiga, tan bonito este mensaje, y a los 8 días no saben ni de qué fue lo que se predicó, o realmente es un mensaje humanista y la persona sale feliz de ese lugar. Ay, vamos a conquistar el mundo, vamos a ser unos campeones, y realmente pues nos enfrentamos diariamente a la situación, a la realidad, y ya como que ya no somos unos campeones. Ya se acabó realmente el fruto realmente de ese momento, de esa euforia, de ese mensaje emotivo. Y no podemos ser emotivos, realmente debemos ser bíblicos, no nos movemos por sentimientos. Ay, es que allí me siento bien.
Porque hay personas que dicen, no, yo voy a tal iglesia porque es que allá me siento lo más de bien. Claro, ¿cómo uno se va a sentir bien? Si hay buen sonido, hay buena iluminación, un auditorio precioso, sillas cómodas, hay hasta café, hay iglesias que tienen hasta jacuzzi hoy en día. Pero ¿cómo? Claro, ¿cómo no se van a sentir bien? Pero nosotros no venimos a la iglesia a sentirnos bien, sino por el contrario a ser estorbados en la palabra, a ser movidos realmente, porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos confronta y nos confronta con el pecado, y hay personas que no les gusta que les digan que los confronten con su pecado. Entonces se van de ese lugar, dicen, no, este pastor es regañón, eso aquí no me gusta, aquí no me siento bien, y se van, porque ellos quieren escuchar lo que a ellos les gusta. Y no es lo que nos guste, sino realmente lo que la palabra dice. Cuando vamos a un funeral a presidir, eso hacemos. Realmente, pues no vamos a hablar del muerto, la persona si fue bueno o fue malo, sino vamos a confrontarlos con la verdad del Evangelio, con la realidad de que un día todas las personas tenemos que morir. Y eso es lo que hacemos realmente allí, lo hacemos respetuosamente, lo hacemos en amor, pero eso hacemos con el Evangelio. Y ese es el verdadero Evangelio, ese Evangelio que transforma. Si el Evangelio no nos transforma, estaríamos perdiendo realmente nuestro tiempo. Y tenemos que ser transformados porque estamos en un proceso de justificación, en un proceso de santificación. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Entonces dice que desechemos esas fábulas profanas y viejas. Dice, y ejercítate para la piedad. ¿A cuánto les gusta el ejercicio físico? Hay personas que son creyentes, que son deportistas, que les gusta el fútbol, que les gusta el ciclismo, ¿cierto? Pero el versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea que no dice que sea malo, pero dice que poco es provechoso. Entonces, ¿para qué debemos ejercitarnos? Para la piedad. Dice, pero la piedad para todo aprovecha, o sea que es de buen provecho. Dice, pues tiene promesa en esta vida presente y en la vida venidera. Alguna vez le decía a alguna persona que le estaba predicando el Evangelio, yo le decía, porque él estaba en contra de lo que dice la Biblia, en contra de Dios. Le dije, bueno, vamos a poner un ejemplo, que lo que dice la Biblia pues realmente no está bien, no es verdad, que no hay Dios, que no hay eternidad. Y yo le decía a esta persona, pues ¿qué perdí? Me dijo, le dije, pues realmente no perdí absolutamente nada. Por el contrario, en este tiempo que pude seguir a Cristo, realmente pude ser un mejor esposo, pude ser un mejor trabajador, una mejor persona en la sociedad. O sea que no perdí absolutamente nada. Pero ahora vamos a poner el ejemplo de que realmente todo lo que dice la Biblia es verdad. ¿Qué perderías tú? Absolutamente todo. Claro, se pierde todo. O sea, con Cristo, el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. Entonces, ¿cuál es la idea para que entiendas? Que realmente nosotros creemos que lo que dice la Biblia es verdad, es la realidad. Y si no fuera verdad, que no lo creo, pues no perdimos absolutamente nada. Pero sabemos que esto es verdad y los que rechazan el Evangelio van a perder absolutamente todo, que es la salvación, que es la vida eterna. Por eso dice que tiene promesa en esta vida presente y en la vida venidera. O sea que si hay una vida eterna en Cristo Jesús, cuando la persona muere, ahí no termina todo, porque hay personas que tienen una enfermedad terminal, que tienen problemas y creen que la solución es morirse físicamente, pero simplemente la muerte, según la Biblia, es el comienzo de una eternidad, y en la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios. Entonces, así que no juguemos con nuestra salvación, vivamos cada día como si fuera el último día, porque sabemos que tenemos promesa en esta vida presente y también en la vida venidera. Un genuino creyente, un verdadero cristiano debe tener su esperanza realmente no en el mundo, no en la presidencia de Petro ni nada de esto, sino debe tener su confianza realmente en Dios. Aunque el mundo vaya de mal en peor, sabemos que la Biblia dice que vendrán cielos nuevos y tierra nueva, y lo dice la Escritura. Y son las cosas que de antemano, ciertísimamente Dios ha predestinado para los que le amamos. Esa nueva Jerusalén, esa vida eterna delante de la presencia de Dios. Allí es donde vamos a tener cuerpos nuevos, cuerpos renovados, donde vamos a estar por la eternidad. Algunos dicen que no nos conoceremos, yo personalmente creo que sí nos conoceremos. Bueno, son diferentes posiciones, pero realmente la Biblia habla de esa vida eterna y de esa vida venidera. Y es lo que nosotros debemos
procurar, alcanzar, vivir realmente nosotros con esa expectativa de vida, porque realmente es una expectativa de vida, y no mirar a este mundo, porque miramos nuestro cuerpo y decimos, no, este cuerpo ya está cansado, este cuerpo se envejece, este cuerpo se le suben los triglicéridos y todas estas cosas, pero realmente saber que vamos a tener un cuerpo realmente renovado, un cuerpo incorruptible, y que seremos semejantes a Él, que así como Jesús venció la muerte, nosotros un día también vamos a vencer realmente la muerte y vamos a vivir por una eternidad. Para muchos puede parecer fábula, pero para nosotros es la realidad realmente del Evangelio. Continuamos, versículo 9 de nuestra enseñanza del día de hoy acerca de un buen ministro de Jesucristo. Dice, palabra fiel es esta. ¿Sí es fiel la palabra de Dios? Correcto, porque realmente es el verbo hecho carne, es Jesús es la palabra. Entonces dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. O sea que es digno realmente el Evangelio y es para todos. Ahí está la soberanía de Dios versus la responsabilidad del hombre acerca de los que rechazan el Evangelio. Porque Juan 3:36 finalmente dice que el que rehúsa creer en el Evangelio, pues dice que no verá la vida eterna. Esa es la condenación, los que rechazan el Evangelio. Podemos predicar el Evangelio en un funeral, en cualquier parte, hacer una evangelización, pero habrán personas que van a rechazar el Evangelio. Y el deseo de Dios, pues dentro de su soberanía, es que Dios quiere que nadie se pierda, ¿cierto? Pero obviamente el ser humano tiene la responsabilidad de decidir realmente por el Señor Jesús. Y gracias al Señor, los que estamos acá, los que tal vez ven estos mensajes, que hemos tomado la mejor decisión y es haber elegido por Cristo. Por eso dice que palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 10. Dice Pablo al joven Timoteo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Cuántos hemos sufrido oprobios por causa de Cristo? El Evangelio no es fácil, el ser predicador no es fácil. Nosotros predicadores, los pastores, estamos sujetos a ser señalados, a que todo el mundo realmente esté satisfecho, pero realmente esto no va a ser así. Entonces realmente a veces toda la carga recae sobre el pastor. En Efesios 4:11 habla de que el Señor constituyó a unos pastores, maestros, evangelistas, y yo creo que la mayor responsabilidad, la mayor carga es realmente de los pastores. Entonces el trabajo de ser pastor es duro, por eso dice la Biblia que tenemos que orar por las personas que nos presiden, por vuestros pastores, porque no es fácil, no es que porque yo predico el Evangelio, entonces vivo en una nube de gloria, que no tengo necesidades, que no tengo inconvenientes, no, por el contrario hay más ataques, por el contrario hay más sufrimientos, hay más luchas, nos toca trabajar, proveer para nuestra casa, sacar tiempo para las cosas de la iglesia, que si toca hacer una remodelación, entonces el pastor siempre es el que tiene que estar ahí, el que fue a firmar el contrato allá con el otro pastor, pues fue realmente este servidor, me tocó firmar un contrato de 1 año, finalmente pues yo soy el que respondo, pero sabemos que Dios es el que nos sustenta. Y dice Pablo, por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Realmente el Evangelio no es fácil. Hay personas que, algunas le escuché a una persona y me decía, bueno, pues yo como que voy a abrir una iglesia. Ese no sabía ni dónde estaba parado, ni qué era lo que decía. Porque muchos piensan que es que abrir una iglesia, ellos lo ven en bienes materiales, porque están mirando las cosas materiales. ¿Qué voy a recibir? Y el Evangelio no se trata de eso. Gloria al Señor. Bueno, si la iglesia un día crece y el pastor puede dedicarse tiempo completo a la obra, claro, yo no estoy en contra de eso, pero realmente nosotros es un privilegio predicar a Cristo, pero es una responsabilidad. Un día, ciertísimamente, vamos a estar delante del Señor y el Señor nos va a pedir cuentas de nuestros dones y los talentos que el Señor nos dio. ¿Qué hicimos con esos dones y esos talentos? ¿Comercializarlos, explotarlos o realmente ponerlos al servicio de la grey? Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso nos llamamos siervos de Cristo. Me gusta que Pablo en algunas de sus cartas decía Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Nosotros somos servidores. El Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir. Y eso es lo que debe tener cada creyente. Bueno, Padre Precioso, hay un temblor en este momento. Oramos al Señor para que nos guarde nuestras casas. Confiamos en el Señor y bueno, son señales de los últimos tiempos. Sigue temblando. Realmente bueno, estaba temblando.
pero que tiemblen más los que están sin Cristo. Ese es el mayor temblor que debe tener una persona, y es temblar realmente ante el poder realmente del Señor Jesucristo. Continuamos con nuestra enseñanza del día de hoy. Un buen ministro de Jesucristo. Dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea que ¿en quién esperamos? En el Dios viviente. No tenemos otra esperanza. Sabemos que todas estas cosas, sabemos que obviamente los terremotos, los temblores, son señales que habló Jesús y se tienen que incrementar. Por eso nuestra confianza debe estar en el Dios viviente, en el Señor Jesucristo, que es el Salvador de todos nosotros. Dice, mayormente de los que creen. Nosotros somos de los que hemos creído, de ese grupo que el Señor ha predestinado para salvación, que creemos realmente en su promesa. Versículo 11 dice, esto manda y enseña. O sea que es un mandamiento la enseñanza de Dios. Pablo le está dando aquí a Timoteo realmente unas instrucciones. Por eso le dice, esto manda y enseña. Nosotros debemos enseñar la palabra, el evangelio. Es un privilegio. Por eso es que nosotros debemos conocer la escritura, debemos escudriñar las escrituras. Dice Juan 5:39, dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna. Por eso la importancia, y el Señor ojalá permita que podamos en esos estudios bíblicos enseñarle a los creyentes a que sean más bíblicos, a que conozcan más de la palabra del Señor, la importancia del evangelio. Versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces Pablo le dice allí al joven Timoteo que tenemos que ser ejemplos. Esto es un llamado para este servidor en adelante, para los que servimos y para cada uno de ustedes, de que nosotros realmente seamos ese ejemplo de creyentes. Tú tienes que ser excelente en todo lo que haces, en tu trabajo, en tu matrimonio, debes ser un buen esposo. Que si un día el Señor nos permite ir a tu casa y preguntamos a tus familiares qué clase de creyentes eres, que las personas de tu núcleo familiar digan, este hombre es íntegro, esta esposa es íntegra, estos hijos son realmente sujetos al Señor. Dice creyentes en palabra, conducta, la conducta de cada creyente, el amor se debe notar en cada uno de nosotros. Dice también espíritu, fe y pureza, que mantengamos realmente nosotros la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 13, entre tanto que voy, habla Pablo en sus viajes misioneros, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿En qué debemos ocuparnos? ¿En las películas? ¿En el ocio? ¿En el deporte? No. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Un consejo sabio, una recomendación, un mandato de Pablo a Timoteo y por ende de Pablo a la iglesia del Señor Jesucristo. Debemos ocuparnos nosotros en la lectura. Si yo te preguntara el día de hoy, estos días, esta semana que pasó, ¿cuánto tiempo dedicaste a la lectura bíblica? No me respondas, pero cada uno debe responderse a sí mismo. No te conformes simplemente con la lectura del día domingo, sino la lectura debe ser cada día. Mateo 4:4 dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entre más tú enriquezcas tu vocabulario bíblico, va a ser de mayor bendición. Diariamente, yo les he contado y lo digo en humildad, procuro escuchar diariamente una enseñanza bíblica. Hay predicadores que le podemos recomendar y diariamente sintonizo allí en el radio de mi vehículo, de aquí rumbo a mi trabajo, una enseñanza bíblica. Y voy sacando, y tengo mi hojita y tengo mi esfero y voy apuntando las cosas que realmente me llaman la atención. Y digo, oiga, tremendo, porque siempre realmente aprendo algo nuevo. Ocuparse en la lectura, en la exhortación. Lo que le digo, a los creyentes no les gusta la exhortación. O pregúntele a un niño si le gusta que lo regañen. No les gusta. Y a veces a los cristianos les pasa eso. Ay, no, yo me voy de esta iglesia porque es que me llamaron la atención. Pues gloria a Dios que te llamamos la atención, porque queremos instruirte, porque queremos realmente formar el carácter de Cristo en ti.
Entonces, cuando hay exhortación en una iglesia, es realmente, pues creo que una iglesia bíblica. Cuando no hay exhortación y se te deja hacer lo que bien te parezca, pues realmente van a haber problemas. Porque hoy en día hay muchas iglesias que son permisivas, iglesias que permiten el recasamiento. Te puedes separar, te puedes casar, te puedes separar, te puedes casar cuantas veces. No, ese no es el orden de Dios. Que nosotros realmente conformemos familias realmente en Cristo. Habla también de la enseñanza, ocuparnos en la enseñanza. Tenemos las enseñanzas bíblicas aquí de 9 a 9:45 y ahorita próximamente en el nuevo lugar, los miércoles de 6:30 a 7:30. Pero vamos a ver cuántos van a ir. Porque tristemente, pues a veces el ser humano tiene excusas. Bueno, yo vivo lejos. Bueno, es que no tengo tiempo, es que acabé de llegar de trabajar, es que tengo otros quehaceres. Y se vuelven allí como Marta, ¿no? Afanada y turbada con muchas cosas. Pero debemos ser como María, el ejemplo de María, de realmente ocuparnos en las cosas del Señor. Así que cuando te sea posible, pues saca tiempo para instruirte realmente en la enseñanza, en la palabra del Señor. Yo a veces le digo a mi esposa, le digo, te dejo esta enseñanza, le mando el link, ¿y qué pasa? Que mientras que tú haces los quehaceres de la casa, pues realmente escucha estos mensajes que te van a ser realmente de gran bendición. Versículo 14. Para ir concluyendo nuestra enseñanza acerca de un buen ministro de Jesucristo, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el don que hay en nosotros? No el don Miguel ni don Juan, sino los dones espirituales que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado dones a cada uno y lo repartió como Él quiso. Entonces, si es el de maestro, pues obviamente tiene que realmente no descuidar ese don. Si fuimos llamados a predicar el evangelio, pues no debemos descuidar ese don. Si fuiste llamado a servir, pues tienes que servir en el Señor. Ahorita en el nuevo lugar se necesitan personas, se necesitan diáconos realmente que sirvan. Y le quiero decir por mi experiencia personal que obviamente el servir al Señor es lo mejor que uno puede hacer. Los 5 últimos años que estuvimos en la iglesia anterior, yo respetuosamente le puedo decir esto, que era de los primeros que llegaba a hacer aseo. Y por cerca de 5 años estuve allí lavando el baño de ese lugar. Y lo hacía para el Señor, nunca lo hice para el pastor. Y siempre con esa convicción de que lo hacía para la obra del Señor, porque finalmente pues no era la obra del pastor Ciro allí, de su iglesia, sino era pues realmente la obra del Señor. Y esa es la conciencia que cada uno debemos tener. Si usted viene a este lugar y viene a enseñar o viene a acomodar una silla o lo que sea, sepa que no lo está haciendo para este servidor, sino lo hace realmente para la obra del Señor. Entonces no descuidemos ese don que Dios ha puesto en nosotros. Si el Señor te ha permitido un talento como el de la música, pues qué bueno que tú puedas colocar ese talento pues al servicio realmente del Señor. Es lo mejor que nos puede pasar. Dios no es deudor de nadie. Y yo se lo digo por testimonio, por experiencia, que Dios nos ha bendecido grandemente, rica y espiritualmente en estos tiempos que hemos estado en el Señor. En el tiempo de la pandemia jamás nos faltó absolutamente nada. Compartimos con mi familia, hubo provisión y esa es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Mientras que nosotros nos ocupamos en los asuntos de Dios, Dios se va a ocupar de mis asuntos. Y lo hemos podido realmente ver en esos últimos tiempos. Esa es la fidelidad de Dios, que aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel. Dice entonces que no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ese presbiterio es un conjunto de ancianos y obviamente pues ese es el llamado de Dios. Dios es el que llama, ¿cierto? No podemos esperar que sea un pastor hoy en día el que te diga que tú vas a ser pastor. Estos días, hace poco tiempo me llamó un joven que es creyente y él fue pues a un encuentro allí de su iglesia y me llamó y me dijo, no, pastor, pues allí me dijeron que yo iba a ser pastor. Bueno, pues realmente eso no es realmente así de fácil, porque realmente esto es un llamado de parte de Dios, ¿sí? Realmente ahí están los requisitos. Ahí en la primera carta de Timoteo dice, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Pero hay que, así como cuando vamos a un trabajo que hay requisitos, también en la Biblia hay requisitos para servir al Señor. Y algunos de ustedes los conocen, si no los conocen, pues ahí está en 1 Timoteo capítulo 3, los requisitos para los obispos, para los pastores, y aún para los diáconos, esos requisitos. Continuemos con nuestra enseñanza del día de hoy, versículo 15, para ir culminando la enseñanza, un buen ministro de Jesucristo. Ocúpate
en estas cosas. ¿En cuáles cosas debemos ocuparnos? En los asuntos de Dios, no tanto en los asuntos del mundo, porque ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Acaso es más importante la comida y el vestido realmente que la salvación o que las cosas en Dios? No te estoy diciendo, porque esto es una paradoja, no estoy diciendo que obviamente renuncies a tu trabajo y te dediques 100% a la obra, porque tampoco es el orden. Obviamente es un llamado de parte de Dios. Los testigos de Jehová, uno admira cosas buenas que ellos tienen, digamos de cierta forma de hacer sus evangelizaciones, pero realmente ellos cometen un error y abandonan sus trabajos, inclusive descuidando sus familias, y se van tiempo completo. Y he hablado con algunos testigos de Jehová que conozco, y va a ver uno sus vidas, sus familias, y son familias que están completamente desintegradas, porque se están moviendo en el emocionalismo. Y ese no es el orden de Dios. Si tiene el tiempo, venga a la iglesia. Si tiene el tiempo, disponga su corazón a servir. Pero todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. La vida cristiana es para permanecer, no para venir un tiempo a ver cómo nos va. Porque si una persona viene a una congregación y está un tiempo y luego se va, pues se cumple lo que dicen las cartas de Juan, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea que nosotros fuimos llamados a permanecer. Y la palabra dice que el que persevera hasta el fin será salvo. O sea que la vida cristiana es de perseverancia, es de permanencia, es de continuidad, de congregarnos nosotros continuamente. Hoy en día, después de la pandemia, tristemente hay personas que ya no se congregan. Y entonces el pastor es el YouTube, ¿no? Pues gloria a Dios por las personas que pueden ver estas enseñanzas, porque son mecanismos, pero realmente yo no soy el pastor de tal vez de una persona que me está viendo en otro lugar. Cada persona, cada creyente debe tener su iglesia, debe tener su pastor. La palabra dice en Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces para algunos se les volvió costumbre el no congregarse. Y saben Biblia, y son cristianos, y se la saben absolutamente todos, pero ya no se volvían a congregar. Esos no son cristianos. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista bíblico, creo que no son creyentes. No son creyentes genuinos. Tal vez no han nacido de nuevo, porque una persona que nace de nuevo es una persona comprometida en el Señor, que permanece, persevera, se congrega, es una persona de oración, de obediencia, que está dispuesta a las cosas de Dios, independiente de su trabajo y de sus responsabilidades. Entonces debemos permanecer en ellas, dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es el testimonio que cada creyente debe mostrar. Así como sacamos tiempo para ir a la iglesia, debemos ser responsables, debemos ser coherentes. No decir, ay, yo amo al Señor, gloria a Dios, aleluya, y resulta que es un irresponsable. Y resulta que no provee para su casa. Y resulta que es un patán con su esposa. Y resulta que es un patán con sus padres. Ese no es un creyente que está dando testimonio. Entonces realmente nosotros debemos ser manifiesto a todos. No solamente ser creyentes aquí dentro de 4 paredes, sino fuera realmente de la iglesia. Porque aunque usted no lo sepa, muchas personas tienen los ojos puestos en nosotros. Nosotros somos como un libro abierto. ¿No te han dicho alguna vez, es que cristiano y mírelo? ¿Sí te han dicho eso alguna vez? A mí me lo han dicho. Mire este cristiano y con qué esto, pero porque tratan de avergonzar realmente el evangelio. No porque estemos dando mal testimonio, porque si la persona da mal testimonio, pues está dando pie realmente pues para que se vitupere el nombre de Cristo. Y si realmente pues la persona no está siendo un cristiano coherente, mejor que ese calladito, mejor ni diga que es cristiano, porque va a avergonzar el nombre del Señor. Pero cuando suceden acontecimientos, cuando pasan cosas, pues realmente yo soy uno de los que digo, sí, yo soy creyente y no me avergonza el evangelio, porque hay testimonio. Versículo 16, el último versículo de esta enseñanza, dice, ten cuidado de ti mismo. ¿De quién debemos cuidarnos? ¿De la suegra? ¿Del vecino? ¿Del jefe? El peor enemigo del cristiano, ¿quién es? Nosotros mismos. Le dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque a veces nos damos cuenta, a veces queremos sacar la paja que tiene el hermano y no miramos el tronco que está en nuestro ojo. Por eso vamos a cuidarnos de nosotros mismos. Dice Pablo, examinémonos a nosotros mismos. Si te has hecho un autoexamen, tienes que hacerte un autoexamen.
Me gusta estas campañas que hacen a veces del cáncer de mama y las mujeres tienen que hacerse un autoexamen. Pues yo creo que en lo espiritual cada creyente debe hacerse ese autoexamen, ver realmente si estoy siendo un creyente conforme a la palabra del Señor. Que cada vez que salimos de esta reunión decir, oiga, ¿sí estoy cumpliendo con esta palabra? ¿O sí por lo menos había escuchado acerca de este tema? Porque hay creyentes que, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Pues si no lee la Biblia, ¿cómo vas a saber que eso estaba en la Biblia? Tenemos que escudriñar realmente las Escrituras. Entonces cuidémonos de nosotros mismos. El peor enemigo del creyente es uno mismo. Cuidarnos de nosotros. A veces las personas se tornan vanagloriosas, se tornan soberbios, se tornan altivos y realmente pues están dando un mal testimonio. Y no hay nada más peor que ver un ministro del Evangelio que realmente es soberbio y altivo. ¿Cuántos hemos visto esos predicadores que se vuelven soberbios? Y ya hay que sacarles cita. Y ya no saludan ni te bajan la ventana del vidrio. Antes, si no te quitas, te echan el carro por encima. Ojalá que el Señor nos guarde nuestro corazón. Cuando yo fui a presentarme ante el señor que nos arrendó la bodega, yo no fui ni en corbata ni vestido de paño. Yo fui en mi traje matutino, en mi overol, porque yo, pues para los que no saben, soy empleado de una compañía de productos lácteos en Colombia que se llama Alquería. Soy empleado y simplemente pues fui en mi overol, en mi matutino diario vivir, y pues le dije al Señor, yo soy trabajador, trabajo en esto, hago en esto, y pues Dios pone gracia y favor. Pero hubiera podido, ¿cierto?, sacar la mejor corbata, el mejor vestido, decir, yo soy el pastor de la iglesia, casa iglesia. No, realmente debemos ser humildes. Y la humildad no tiene que ver nada con la pobreza, sino es una actitud de corazón, no mostrar lo que no es, sino realmente lo que somos. Entonces cuidémonos de nosotros mismos, dice, y de la doctrina. ¿Qué es la traducción de doctrina, hermano Jaime? Enseñanza. La doctrina simplemente es una enseñanza. Entonces cuidémonos acerca de la enseñanza que estamos recibiendo. Por eso ustedes deben ser como los hermanos de Berea. El hermano Jaime es como esos bereanos, está con su Biblia corroborando que lo que dice este siervo es lo correcto. Y lo felicito porque así debe ser. Claro que así debe ser. Pero nosotros por mucho tiempo, ¿qué hacíamos? Ay, amén, gloria a Dios. Decía el pastor que estaba allá, que íbamos a ir a las naciones y que esto, y uno, amén, aleluya, lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús. Emocionalista. Y por no corroborar, que nos pasaba lo que nos pasaba. Entonces ahora ustedes, esto es una iglesia donde le enseñamos a ustedes que ustedes deben tener su escritura, lo que hace Belinda allí, tomar apuntes y corroborar. Y a veces veo caras y me gusta que cuando digo algo que no entienden, ¿qué estás diciendo, pastor? Bueno, de pronto estoy dando una mala interpretación, pero nosotros debemos ser coherentes con la palabra realmente del Señor Jesucristo. Cuidarnos de la doctrina, esa doctrina que el Señor nos ha permitido, y soy reiterativo, gracias al Señor nos ha permitido una doctrina correcta durante estos 7 años y seguimos orando para que podamos seguir perseverando en esa buena y esa correcta doctrina. Les he dicho a algunos de ustedes, a la mayoría, que cuando vean algo que no sea de acuerdo a la Escritura, ¿qué tienen que hacer? ¿Quedarse callados? Ay, no, es que es el pastor, qué pena decirle al pastor, me da como pena molestar. No, usted con mucho respeto, con base bíblica, al final a veces puede ser en la cafetería, me puede invitar un buen café con un pan de 2000 y allí me dice, pastor, no estoy de acuerdo con esto, pero con base bíblica. No ir a pelear como hizo un hermano aquí alguna vez que vino y casi arma una trifulca acá. Y eso faltaron los puños. No, ese tampoco es el orden de Dios. El Evangelio no es para contención. El Evangelio es para realmente bendecir la vida de las personas, para traer claridad. Y si en algo nos equivocamos, pues realmente lo hacemos con madurez en el Señor. Dice también allí, para ir concluyendo, dice, persiste en ello. Me gusta que antes decía permanece, y aquí le dice Pablo a Timoteo, persiste en ello. Tenemos que persistir en cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina. Persistencia, perseverancia, resiliencia. Resiliencia es que dice la palabra, que es la capacidad realmente pues de levantarse ante alguna situación. Dice pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo. Una paradoja, ¿no? No es que nos salvemos a nosotros mismos, sino simplemente sabemos que somos salvos por la gracia del Señor, por el sacrificio perfecto de la cruz, pero también cuando hacemos todo esto, nos estamos perseverando para salvación. Por eso algunos dicen que la salvación no se pierde, otros que sí. Yo simplemente digo que no se puede perder lo que no se tiene. Y si tú crees que la salvación se pierde, pues cuídala mucho más, con temor y con temblor, pero
debemos salvarnos a nosotros mismos y a los que te oyeron. O sea que el fundamento, la finalidad del Evangelio, cuando predicamos, es saber que estamos testificando de Cristo, esperando que las personas se conviertan por el Evangelio, por el poder de la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que no titubees cuando yo le digo a alguien, bueno, pues es una oportunidad, Natalia, para que prediques allá el Evangelio. Pues no titubees, ay no, qué susto, ¿cierto? Porque claro, nos da susto ahora al público, pero cuando lo hacemos, yo lo pongo por experiencia la primera vez que lo hice. Y no fue fácil hablarle de un funeral de mi familia. Y yo no sé ni qué fue lo que hice, pero yo estaba rojo, pálido, de todos los, parecía un arcoíris, de todos los colores. Pero finalmente testifiqué de Cristo. Y lo hice con convicción en el Evangelio, con convicción en el Señor. ¿Sabe que hay algo muy bonito cuando predicamos el Evangelio? Es que yo estoy creyendo lo que yo estoy diciendo. No estoy titubeando o pensando que es que el Evangelio es para otros. Cuando hablamos del Evangelio con propiedad, estoy creyendo de que realmente eso es así. Y ya no me interesa si la persona lo cree o no lo cree, porque finalmente pues la palabra es poderosa, ¿cierto? Y la persona que tiene que tomar una decisión, pero sabemos que esa palabra está haciendo algo en esa persona, porque no es cualquier palabra, no es la palabra de un charlatán, sino es la palabra de Jesús, el poder del Evangelio, y eso lo hacemos. Así que cuando tengas esta oportunidad, predica el Evangelio, no te avergüences del Evangelio, simplemente abre tu boca, predica a Cristo. Por eso la importancia de saberse versículos bíblicos, porque en ese momento es el Espíritu el que nos sabe qué hablar. ¿Sí te pasa, hermano Jaime? Que yo creo que nos ha pasado, que yo estoy haciendo una enseñanza, qué sé yo, y vienen esos versículos que de pronto hacía tiempo yo no recitaba, pero el Espíritu Santo en ese momento me da de qué hablar, y vienen esos, y como que caen como anillo al dedo, como decimos. Pues por eso la importancia de nosotros es escudriñar la palabra, de memorizarla. No digas que no puedes, porque sí podemos. Así como a veces esas canciones pegajosas del mundo se nos pegan, también el Evangelio, cuando nosotros lo ponemos por obra, la repetición, repítelo, coge por lo menos un versículo diario. Diariamente a muchos de ustedes, a la mayoría les envío un versículo diario, cójalo, recítelo, medítelo, téngalo ahí y créame que le va a ser de gran bendición. Así que esperamos nosotros en el Señor poder ser esos siervos, esos buenos ministros en el Evangelio, que podamos seguir perseverando. Oramos al Señor, pedimos sus oraciones para que en ese nuevo lugar que el Señor nos permite podamos perseverar, permanecer en la doctrina de Cristo. Hay mucho por hacer, la mies es mucha y los obreros pocos, hay mucha necesidad, pero ¿qué hacemos si nosotros nos quedamos callados? Entonces tenemos que abrir nuestra boca, servir al Señor. Si hay mucho para hacer, entonces sirve al Señor, gózate y créeme que la recompensa de Dios viene. Dios no es deudor de nadie, y les digo esto con testimonio. Dios ha transformado mi vida, ha bendecido nuestra casa. Estoy hablando de la bendición espiritual primeramente y también de la material, porque no todo el Evangelio, como dicen algunos, es prosperidad material. No, la mayor riqueza que encontramos es la espiritual, y sí que somos ricos espiritualmente. Usted no se imagina, tesoros a montones espiritualmente, pero materialmente pues el Señor también nos ha provisto, ha sido fiel con nosotros, ha bendecido nuestra arteza de amasar, nuestro trabajo, la provisión, y damos gracias al Señor por eso. Y nuestra confianza pues no está en las cosas materiales, sino está en lo que permanece y persevera para vida eterna. Mis amados, que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente, si Dios lo permite. En 8 días nos vemos en el lugar nuevo, carrera 119, número 23B, 57, barrio El Refugio, Fontibón. Allí vamos a estar. Si quiere le envío la ubicación y invite a alguien. Y bueno, pues invite a una persona, invite a un familiar que no conozca el Evangelio, invítelo allí, y allí, si el Señor lo permite y si así Dios lo quiere y si Dios nos tiene con vida, vamos a estar allí en ese lugar en 8 días. Que el Señor nos continúe bendiciendo rica y abundantemente. Amén.